Las buenas prácticas agrícolas van desde la siembra del cultivo hasta la cosecha de los productos con el fin que todos los predios productores de frutas y hortalizas del país estén certificados y de esta manera se asegure la inocuidad alimentaria, mediante la prevención de los riesgos asociados a la producción primaria. Desde los orígenes de la humanidad, los alimentos fueron producidos para satisfacer las necesidades biológicas que los individuos han manifestado a lo largo de la historia. Por tanto, y por los acelerados crecimientos sociales, la inocuidad surge como la garantía de que un alimento no cause daño al consumidor, cuando éste sea preparado o ingerido de acuerdo al uso que se le dé al mismo. ¿Qué consecuencias tiene si no producimos alimentos inocuos? Nos rechazan las frutas y hortalizas. ¿Por qué razones? Por residuos de plaguicidas. Por plagas o enfermedades no presentes en los lugares de destino. Por patógenos que nos pueden enfermar a nosotros mismos y al consumidor. Y la disminución en los ingresos por desconfianza de los compradores. Para que logremos una producción de frutas y hortalizas con calidad debemos dar cumplimiento a estos requisitos y procesos. 1. Áreas e instalaciones requeridas para producir frutas y hortalizas con calidad e inocuidad. 2. Equipos, utensilios y herramientas. 3. Calidad y manejo del agua. 4. Manejo integrado del cultivo. Manejo de suelos, material de propagación, nutrición de plantas, protección del cultivo, manejo integrado de plagas. 5. Capacitación y bienestar de los trabajadores. 6. Manejo de residuos líquidos y sólidos. Para que logremos una producción de frutas y hortalizas con calidad debemos dar cumplimiento a estos requisitos y procesos. Áreas e instalaciones requeridas para producir frutas y hortalizas con calidad e inocuidad. Equipos, utensilios y herramientas. Calidad y manejo del agua. Manejo integrado del cultivo. Manejo de suelos, material de propagación, nutrición de plantas, protección del cultivo, manejo integrado de plagas. Capacitación y bienestar de los trabajadores. Manejo de residuos líquidos y sólidos. ¿Sabemos qué es un peligro? Un peligro es cualquier agente biológico, químico o físico presente en un alimento, o aquella condición de un alimento que puede ocasionar un efecto nocivo para la salud, un daño al ambiente o una combinación de estos, creando una situación de emergencia. Por esta razón, es importante reconocer cuáles son los peligros, y tomar las medidas para prevenirlos o corregirlos. Los peligros se diferencian entre físicos, químicos y biológicos. Los peligros físicos pueden provocar daños al cultivo, favorecer la presencia de plagas y enfermedades y afectar la productividad del cultivo, como lo son suelos compactados, erosión, inundación, factores climáticos adversos como el viento con velocidades excesivas, temperaturas muy altas pueden causar golpe de sol, o en el caso contrario, las temperaturas muy bajas pueden romper los tejidos de los cultivos por congelamiento. Peligros químicos. Contaminación del suelo, uso de grandes cantidades de productos fitosanitarios que dejan residuos, y pueden producir efectos a largo plazo sobre cultivos posteriores. Combustibles o residuos peligrosos contaminantes, por ejemplo, aquellas zonas que fueron utilizadas como parque de vehículos pueden tener un alto grado de contaminación por combustibles. En vertederos y minas pueden existir residuos peligrosos en el subsuelo que contaminan cultivos posteriores o pueden producirse hundimientos repentinos en el terreno haciendo peligrar la vida de las personas que trabajan allí. Residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas. Residuos de fungicidas o insecticidas cuando se aplican pocos días antes de la cosecha pero no se respetan los tiempos de carencia. Peligros biológicos, plagas, enfermedades y malas hierbas. Pueden ser causados por la vegetación natural o por cultivos adyacentes, y pueden afectar el cultivo y a las frutas y hortalizas producidas. ¿Sabemos prevenir o evitar los peligros? Con ayuda de las acciones preventivas encaminadas podemos disminuir o eliminar los riesgos que contribuyen a la aparición de los peligros. Ejemplos de acciones preventivas. Determino las distancias de siembra del cultivo según las condiciones agroecológicas de la zona, adquiero semillas o material de propagación certificado, con calidad, uniformidad genética y libre de plagas y enfermedades. Construyo drenajes que eviten encharcamientos dentro del lote, y específicamente en la base de las plantas, hago tratamiento al sustrato para eliminar plagas y patógenos antes de la siembra en vivero. Hablar de frutas y hortalizas producidas con buenas prácticas de agricultura,
No solamente es cuestión de reconocer su importancia y cumplir con las etapas, otro elemento que tiene un papel fundamental para evitar la contaminación es el mantenimiento de las instalaciones y las herramientas en condiciones adecuadas, y particularmente, ordenadas. Porque, no es posible hablar de calidad, si no hay orden en la casa. Las herramientas deben permanecer desinfectadas porque pueden transmitir enfermedades de una planta a otra y contaminar una fruta u hortaliza que esté lista para el consumo. Si sabemos mantener la calidad y cantidad del agua en la unidad productiva, protegemos el ambiente y contribuimos a producir frutas y hortalizas inocuas. ¿Cómo podemos proteger el agua de la unidad productiva? Construyendo cercas para prevenir que animales de gran tamaño tengan contacto con ella. Evitando arrojar materia orgánica al agua porque su descomposición disminuye su contenido de oxígeno. Evitando arrojar en ella plaguicidas o detergentes provenientes de la descomposición de otros compuestos orgánicos. Evitando derramar aceites, grasas y otros productos derivados del petróleo, manteniendo el suelo con coberturas para evitar que el agua arrastre sedimentos. Midiendo el caudal de agua para riego y utilizándola estrictamente necesaria. Las prácticas agrícolas que realizamos en cada una de las etapas del cultivo son las siguientes: A. En el manejo de suelos. B. En el material de propagación. C. En la nutrición de plantas. D. En la protección del cultivo. La materia orgánica fresca o seca sin compostar es perjudicial para el suelo porque utiliza parte de los elementos nutricionales para realizar su descomposición, impidiendo su disponibilidad para las plantas. La materia orgánica fresca o seca sin compostar es perjudicial para el suelo porque utiliza parte de los elementos nutricionales para realizar su descomposición, impidiendo su disponibilidad para las plantas. Manejo integrado de plagas. En agricultura se entiende como manejo integrado de plagas a una estrategia que usa una gran variedad de métodos complementarios, físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales y culturales para el control de las plagas. Estos métodos se aplican en 3 etapas: prevención, monitoreo, evaluación e intervención. El MIP es un método que aspira a reducir o eliminar el uso de plaguicidas, y a minimizar el impacto en el medio ambiente. Como agroempresario debo estar en capacidad de prevenir, monitorear y evaluar las plagas que afectan los cultivos de frutas y hortalizas. 1. Prevención. Realizo una revisión completa de cada plaga para conocer su nombre común y científico, su ciclo biológico y la evaluación de la magnitud del daño con el fin de hacer un uso racional de las medidas de manejo, especialmente el químico. 2. Monitoreo y evaluación. ¿Por qué realizamos el monitoreo y la evaluación de las plagas que pueden afectar los cultivos de frutas y hortalizas? A través del monitoreo se pueden definir los métodos de muestreo de las plagas. Podemos hacerlo por plantas, por surcos, por metro lineal, etc., dependiendo del tipo de cultivo. Se consulta al ingeniero agrónomo cómo realizar el manejo de las plagas que afectan sus cultivos de frutas y hortalizas. 3. Intervención, manejo de plagas. Son aquellas prácticas dirigidas a disminuir la población de las plagas con el fin de reducirlas a niveles aceptables mediante el manejo integrado de plagas, el cual se planea y ejecuta bajo la responsabilidad del ingeniero agrónomo competente en el cultivo. Bienestar de los trabajadores. Entre los elementos de las PA también se encuentra el bienestar de los trabajadores. Se enfoca en promover la calidad de vida a través de una existencia tranquila, productiva y satisfecha. Capacitación y bienestar de los trabajadores. 1. Realizamos contratos de capacitación frecuentemente sobre uso y manejo responsable de agroquímicos, manejo de herramientas peligrosas, curso de primeros auxilios, manejo de extintores. 2. Mantenemos por escrito y en lugares visibles los procedimientos en caso de emergencia, y unos trabajadores responsables que estén entrenados para actuar en caso de derrames de agroquímicos, incendios o intoxicaciones o cualquier riesgo potencial para ellos. 3. Mantenemos la higiene en las viviendas e instalaciones. La limpieza regular es la mejor y más barata forma de prevenir las plagas, ya que reduce el uso de trampas o de plaguicidas cerca de las viviendas, para la seguridad de las personas y del lugar de trabajo. 4. Los trabajadores permanentes están afiliados a una empresa prestadora de servicios de salud, EPS, y a una administradora de riesgos profesionales, ARP, y a los trabajadores ocasionales les solicitamos el certificado de afiliación como independientes a la EPS y ARP. En caso de no tenerlos, nos abstenemos de contratarlos. Nación del agua, el dióxido de carbono, la acidificación,
La erosión del suelo y los hidrocarburos clorados son algunas de las causas de contaminación de nuestro planeta, pero la principal causa de la destrucción del medio ambiente es el hombre. Para nuestro propio beneficio y el de nuestros hijos, debemos cuidarlo y mantenerlo limpio. Manejo de residuos líquidos y sólidos. Los sobrantes de las aplicaciones de plaguicidas y las aguas de lavado de las aspersoras, las asperjamos en un sitio de barbecho debidamente identificado y alejado de las fuentes de agua. Hacemos el triple lavado de los envases de plaguicidas cuando están vacíos, además se perforan sin destruir la etiqueta, y se guardan en un sitio aparte, y restringido hasta entregarlos al representante de la empresa Campo Limpio, que promueve esta actividad en el país. Cuando hay material vegetal resultante de podas fitosanitarias, lo retiramos del lote o lo enterramos. Los productos de desecho los identificamos y cuantificamos en todas las áreas de la unidad productiva, como papel, cartón, rastrojos de cosecha, aceite, combustibles, roca, lana, etc. Con el fin de definir la gestión para cada uno de los residuos. Después de identificar y cuantificar los residuos, diseñamos un plan para evitar o reducir la contaminación con la adecuada disposición final de los mismos, ya sea para enviarlos a reutilización, reciclaje o compostaje. Los residuos orgánicos provenientes de los baños y cocinas de las viviendas e instalaciones de la unidad productiva van al pozo séptico construido técnicamente. Documentación, registros y trazabilidad. Cuando registramos, evaluamos y verificamos las actividades, podemos detectar los errores cometidos con el fin de corregirlos, y también reconocer los aciertos para seguirlos implementando. Adiós. Adiós.